Dios les bendiga. En este día vamos a tener un tema diferente a los que hemos visto hasta el momento. Y vamos a titularlo en Conociendo la Biblia. Vamos a, a tener una presentación general de la Biblia, los objetivos, la introducción, desarrollo. Para ello vamos a comenzar leyendo el objetivo. El objetivo es que el discípulo sea capaz de identificar la estructura de la Biblia y ubicar con rapidez las citas bíblicas. A veces nosotros hemos tenido una Biblia y no conocemos los libros, no sabemos dónde están ubicados, después de cuál y antes de cuál, pero vamos a aprender y espero que todos puedan tomar nota de ello porque es muy importante, ya que usted no tiene la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos a compartir todas estas definiciones, todas estas presentaciones. Entonces el objetivo es que cada uno sea capaz de identificar la estructura de la Biblia y buscar con rapidez dónde están las citas bíblicas para que nadie nos engañe. La Biblia no es un libro común. Muchos libros necesitan publicidad y pasan de moda, pasan de moda, pero la Biblia ha permanecido por siglos. ¿Por qué? ¿Qué motivos? ¿Qué es lo que motiva a la gente a tener una Biblia en sus manos para leerla? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice que muchos libros pasan de moda, pero la Biblia no pasa de moda, porque es la palabra de Dios y nunca va a pasar, nunca. En la profecía que está escrita en las Sagradas Escrituras, todas se están cumpliendo una a una. Y la Biblia es el libro de los libros y jamás pasará de moda. Vamos a empezar a conocer la definición de dónde viene la palabra Biblia. Viene del término griego biblos, que significa libros, y está íntimamente relacionada con el nombre de un puerto sirio donde se embarcaban grandes cargamentos de papiro, material que era utilizado para escribir en el tiempo antiguo. Y un día sucedió algo muy hermoso. Dios inspiró a hombre para poder escribir en pergamino todo lo que hoy sabemos. Dios inspiró la palabra de Dios, esa inspiración de Él al hombre. Cuando hablamos de la inspiración, hablamos del soplo de Dios que se recibe en el consciente del hombre, capacitándolo para poder expresar el pensamiento divino. Cuando somos inspirados por Dios, hablamos de parte de Dios y es Dios hablando a través del hombre, es Dios mismo pronunciando cada palabra a través del hombre. Es una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercido sobre nuestra mente, sobre la mente del hombre, influenciando, capacitando a los profetas, a los apóstoles, a los escritores sagrados para exponer la verdad sin mezcla de amor, sin mezcla de error. Entonces, cuando la palabra de Dios es inspirada al hombre, el hombre habla palabras de parte de Dios y son palabras divinas. Y la palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra de Dios no fue en vano. La palabra de Dios fue para que hubiera un recordatorio cada vez que la estudiáramos.
El pueblo de Dios tiene una costumbre que desde niño enseñan la palabra de Dios, enseñan las sagradas escrituras. Dice que van con sus hijos por la calle y van nombrando la palabra, van enseñando la palabra. Y hay un temor de Dios en los padres para educar a sus hijos, porque ellos educan a sus hijos desde niños, para que ellos ya estén formados en el Señor. El temor hacia Dios es enseñado desde pequeño. Y la palabra de Dios no tiene errores. Ahí hay exhortación para los hijos y para los adultos. Ahora bien, el hombre es influenciado y capacitado, así como Dios capacitó a los profetas, a los apóstoles y a los escritores sagrados para exponer la verdad sin mezcla de error, porque es palabra inspirada por Dios y no hay mezcla de error en ella. Ahora bien, la Biblia de Dios, hay testamentos. En los testamentos es un pacto cuyos términos incluyen obligatoriamente en las partes a las que tendrán que dar fiel cumplimiento. Ambas partes involucradas aceptan incondicionalmente los términos, el sello de la formalidad o la confianza de un testamento pacto podía ser un juramento, un objeto o un ofrecimiento. Un ofrecimiento. La palabra de Dios está dividida por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Y aquí podemos ver que el testamento es un pacto cuyos términos incluyen obligatoriedades, las que a las partes hay que obedecerla fielmente y cumplirla. Es la decisión incondicional en los términos del testamento. Es un sello de formalidad o confianza de un testamento o pacto y podía ser un juramento, un objeto o un ofrecimiento. Pero en la palabra de Dios no hay objeto. Es una palabra en la cual se nos exhorta, se nos enseña, se nos instruye con justicia, se nos enseña cómo debemos de caminar, qué debemos de hacer, cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar lo que no sabemos, lo que no sabíamos. Es muy importante, amados hermanos, de que aprendamos a conocer las Sagradas Escrituras, que conozcamos la palabra. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, contiene 66 libros divididos en diferentes maneras. Son 39 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento, en los cuales vamos a tener una relación que como discípulos, como hijos de Dios, debemos de tener en la palabra, porque ella nos hará crecer espiritualmente y nuestra vida será beneficiada cada vez que estudiemos la palabra, que estudiemos la Biblia. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Cuántos versículos de la Biblia nos hemos memorizado? ¿Sabemos la ubicación de las Sagradas Escrituras? Para esto vamos a tener estas enseñanzas para que nos ayuden a mucho. El Señor da gracias porque Él nos ha revelado su palabra y hoy nosotros le damos gracias a Él porque nos ha revelado esa palabra hermosa que es la luz a nuestro camino y es nuestro consejero. Y damos un corazón que le pidamos al Señor que nos dé un corazón sensible, que siempre que estudiemos la palabra podamos aprender de ella algo nuevo y que la podamos poner en práctica. Tenemos que orarle al Señor para que nos ayude a poder hacer las cosas bien, para poder ser agradables a los ojos del Señor, recordando que
En el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para redarguir, para corregir. Imagínense, hacemos repetición de palabras porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, también para redarguir, pero también para corregir y para instruir en justicia. Con la palabra de Dios aprendemos estas cosas que nosotros tal vez en aquel tiempo ignorábamos, pero hoy sabemos de que la palabra de Dios primeramente fue inspirada por Él y fue para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso fue desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Ahí existen 39 libros denominados al Antiguo Testamento y se denominan así porque representan el pacto de Dios con la nación de Israel, su pueblo. Todos los primeros libros hablan al pueblo de Israel. Y esos son los libros que fueron escritos por profetas y grandes hombres de Dios y fueron escritos como Moisés, David, Samuel, Salomón. Es muy importante de que nosotros podamos ir entendiendo poco a poco la división y la clasificación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se clasifica en Pentateucos o libros de la ley. Se les llaman Pentateucos o libros de la ley porque fueron escritos por Moisés, por David, por Samuel, por Salomón. Luego están los libros históricos, donde habla de toda la historia de Israel, de habla de todos aquellos que fueron parte de esas historias. También están los libros poéticos, que son como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones y Cantares, son los libros poéticos. Pero también están los libros proféticos. Y entre los libros proféticos están los proféticos, los profetas mayores y también están los profetas menores. Y en este día vamos a ver cuáles son los libros proféticos. Vamos a ver cuáles son los libros pentateucos, los históricos y los proféticos. Entre los libros pentateucos están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos son los 5 libros primero que son pentateucos. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego seguimos con los libros históricos. Los históricos son los que hablan de todos los acontecimientos que sucedieron con los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. Luego de leer los libros históricos tenemos los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A estos se les llaman los libros proféticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego vamos a los libros proféticos.
Los libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, libros proféticos. Pero luego de estos libros están los profetas mayores y están los profetas menores. En los profetas mayores están Oseas, perdón, en los libros proféticos, los profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hasta ahí están los profetas mayores. Pero los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De esta manera se compone el Antiguo Testamento. Repetimos, está el libro de Pentateucos, están los libros históricos, están los libros poéticos y los libros proféticos. Y en los libros proféticos están los profetas mayores y los profetas menores. Son cosas que tenemos que aprender nosotros a conocerlas para poder conocer las palabras de Dios. Vamos a repetir una vez más cómo está dividido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido por Pentateuco, históricos, poéticos, los proféticos. En los libros pentateucos están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los históricos están Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Pero luego le siguen los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego siguen los libros proféticos, en los cuales están en profetas mayores y profetas menores. En los libros proféticos, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí hemos aprendido la clasificación, cómo está el Antiguo Testamento. Y cada vez que vamos a ir acercándonos más, estudiando la palabra de Dios, vamos a ir viendo y nos vamos a ir familiarizando con ella. Vamos a aprender a conocer la revelación de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y primeramente vamos a ver todo lo que fue relacionado con el pueblo de Israel, que son todos los libros del Antiguo Testamento. Y podemos estar nosotros seguros y agradecidos por esa palabra hermosa que será enseñada en nuestras vidas. Y sé que nosotros podemos hablar, en nuestro corazón estará guardada esa palabra. Con estas herramientas podremos caminar y ella nos alumbrará nuestro camino, porque lámpara es a nuestros pies nuestra palabra y lumbrera nuestro camino. Por ella nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder entender y hacer dóciles en obediencia a Él. Ya para completar esta primera lección de este día, nos vamos a dar cuenta de que un pacto son términos influyentes a nuestra vida y son los que incluyen
una obligatoriedad de los pactos a los que hay que someternos a ella y hacerla cumplir. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es necesario que no solamente la leamos, sino que la hagamos que se cumpla, porque Dios la hará cumplir. También sabemos de que todos los primeros 5 libros llevan el nombre de Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y nosotros podemos darnos cuenta de que en estos Pentateucos, de Génesis, Éxodo, Levítico, eh, Números y Deuteronomio, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y debemos de estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios y por eso tenemos nosotros que aprender a respetarla. Y estos libros están divididos por capítulos y por versículos. Y la Biblia es un libro inspirado por Dios y viene del término griego biblos. Y nosotros en este día hemos aprendido algo en lo cual nos va a servir de mucho. Estas lecciones nos van a servir de mucho aprendizaje porque vamos a ir avanzando y a medida vayamos aprendiendo de que la palabra de Dios está como un testamento que fue dejado a sus hijos y tenemos que aprender a aceptar de ella, como que alguien te deja algo que no te gustó pero que tuviste que conformar, pero en la palabra de Dios no es que nos vamos a conformar, sino que nos vamos a gozar en la palabra, nos vamos a llenar y nos vamos a inspirar como los que se inspiraron para hacerla. Hoy nos vamos a inspirar a escucharla y a obedecerla. Que el Señor pueda añadir bendiciones a nuestra vida a través de lo que vamos a aprender. Porque ahorita ya miramos, ¿verdad?, la primera parte, que es el libro del Antiguo Testamento, cómo está dividido, y que no se nos olvide que está dividido por libros pentateucos, que son 5, por los libros históricos, por los libros poéticos y los libros proféticos, los cuales estos últimos están divididos en profetas mayores y menores. Y recordando que el Antiguo Testamento fue exclusivo para el pueblo de Israel. Ahí está todo lo que era para el pueblo de Israel, todo lo que sucedió y cosas que se van a suceder porque están escritas en las profecías, las cosas, acontecimientos, que todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así es que en este día yo les bendigo y les guardo y les animo a seguir adelante con estos estudios que vamos a tener, porque queremos que aprendamos a conocer las definiciones de la bendita palabra del Señor, que aprendamos a interpretar la palabra de Dios, pero que aprendamos a conocer la ubicación de cada libro. Cuándo es que Dios habla al pueblo de Israel, cuándo es que Dios habla a la iglesia y cuándo Dios habla a los inconversos. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra y que podamos animarnos a seguir adelante. Los esperamos en la próxima oportunidad, si Dios nos tiene con vida. Que el Señor les bendiga. Amén.